Los invito a que tomemos o hablemos de 3 puntos muy importantes que tienen que ver con nuestra voz y con la voz del personaje. Primero hablemos de cómo mantener un personaje. Cuando hacemos un casting para un personaje nuevo, por lo general no sabemos qué cantidad de temporadas y episodios podemos tener que grabar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta varias cosas para poder mantener la voz del personaje en el tiempo. Uno, cuando hagas un casting, poner una voz al personaje que se acomode a tus capacidades vocales es importante. Miren, una vez yo viví una experiencia compleja por no tener en cuenta esto. Cuando hice el doblaje de la serie Transformers Armada, doblé el personaje de Starscream, cuando fui a hacer el casting, la voz que le coloqué a este personaje era algo como ¡vamos a atacar inmediatamente! Y tenía aparte efectos que hacían en postproducción de audio. Pero ese tono en particular y ese trabajo que hacía, ese carraspeo que hacía en mi garganta, me ocasionaba mucho cansancio. Y después no solo hicimos esa temporada, hicimos varias temporadas, hicimos de hecho varias etapas de la serie con diferentes nombres y para mí fue agotador y siempre representó un trabajo muy agotador. ¿Por qué? Porque no tuve eso en cuenta al momento de hacer el casting. Le puse una voz que me llevó al límite y me agotó. En caso de poner un acento específico al personaje y en términos de mantener la voz en el tiempo, debes asegurarte que lo puedas mantener. Tienes que asegurarte que sea un acento que domines. No vas a ser un personaje que habla italiano y luego vas a perder el acento italiano. No, tienes que saber que lo puedes hacer, que lo puedes mantener y que lo puedes hablar en diferentes situaciones, molesto, alegre, porque eso va a ser clave al momento de grabar la serie y que el personaje tenga consistencia. Entonces no te metas en territorios que no dominas totalmente en cuanto a acentos, porque te puede traer problemas en esto de mantener la voz del personaje. Otra cosa importante para este punto de mantener la voz del personaje es que muchas veces pensamos que como el casting o el primer episodio de la serie, nuestro personaje tiene 4 líneas, tiene 10 líneas, tiene poca participación, entonces le ponemos una voz difícil o intentamos un acento que no dominamos tanto y resulta que a partir del segundo episodio en adelante se vuelve un personaje muy importante de la serie y no podemos mantener esto. Estas 3 cosas que hemos hablado son muy importantes. Cuida tu capacidad vocal en relación a lo que el personaje te exige. Trata de que esté en tus rangos. No creas que porque sale poco en un capítulo va a salir poco en toda la serie, va a tener poca participación. Eso puede cambiar. Y no te metas en acentos que no dominas para que puedas mantener siempre la voz de tu personaje. Cuando hablamos del cuidado del personaje, de mantener al personaje en el tiempo, eso nos lleva también a hablar del cuidado de la voz. Hay muchos recursos para cuidar nuestra garganta, nuestro aparato fonador, en general todo lo que tiene que ver con la voz. Pero los clásicos, yo creo mucho en los clásicos y los recomiendo cada vez que puedo. Por ejemplo, evitar tomar bebidas muy calientes o muy frías, no abusar del alcohol y el tabaco. Cuando estés en lugares públicos, y esto es algo que yo tomo mucho en cuenta, donde hay mucho ruido como discotecas, bares, sitios con gran cantidad de gente a tu alrededor, evita ponerte a hablar duro cuando dices, oye, ¿tú qué quieres tomar? No caigas en eso porque te desgastas y tu voz es tu materia prima, es de lo que vas a vivir y tienes que tratar de cuidarla lo más posible. Sin embargo, les confieso que no he dejado de vivir y disfrutar la vida por andar cuidando la voz. No es mi intención que ustedes tampoco lo hagan o que tú vayas a tomar esa decisión de ahora no hago nada con mi voz y solo tomo agua caliente. No se trata de eso, pero sí de un equilibrio para cuidar y mantener nuestro gran recurso, el recurso del que tú vas a vivir, que es la voz. Quiero terminar esta clase con un consejo que considero muy importante. A ver, ¿qué pasa si pierdo el personaje en alguna grabación? Esto nos puede pasar, les confieso, todavía con un personaje tan icónico que he interpretado por 20 años como Bob Esponja, me pasa. Hay varias cosas que utilizo cuando me pasa esto. Uno, si no tienes tanta experiencia y no tienes tanto recorrido con el personaje, lo primero que puedes hacer es intentar recordarlo con un audio antiguo.
O sea, pedirle al ingeniero, oye, ¿me puedes poner algo de este personaje cuando lo grabé? También pasa mucho cuando hacemos el casting, quedamos aprobados, pasa el tiempo y no lo recordamos. Oye, ¿me puedes poner a ver cómo fue el casting? Escuchas cómo lo hacías y de esa manera lo puedes retomar mentalmente y lo puedes reproducir en tu voz y continúas y lo empiezas a grabar. Otra cosa que yo hago es que tengo disparadores o frases disparadoras que me permiten a mí de alguna manera lograr el personaje rápidamente en la memoria y volverlo a poner. Por ejemplo, en el caso de Bob Esponja, a veces si siento que lo estoy perdiendo un poco, me gusta decir, hola Calamardo, y ahí lo busco, hola Calamardo, hola Calamardo, ¡Calamardo! Y ahí en ese momento ahí voy buscando el registro, lo encuentro y entonces sí ya hago la línea que sigue. Bienvenido al crustáceo cascarudo, ¿qué va a ordenar? Y lo voy buscando y a veces lo voy afinando. Igual los personajes con el tiempo cambian un poco. Y esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Van cambiando porque vas cambiando tú, porque va cambiando la serie, porque va cambiando el trazo del dibujo, porque el network va modernizando el personaje, el canal que lo transmite, la compañía que lo produce. Si vemos el caso de Bob Esponja, tiene una gama de amarillos de aquí hasta aquí, y tanto Tom Kenny como yo también tenemos una gama de voz que va de aquí hasta aquí. De alguna manera, esas han sido como las herramientas que utilizo. Pedir al ingeniero, pedir al ingeniero que me dé referencias anteriores, y dos, yo tener frases disparadoras que me recuerdan cómo me pongo yo o cómo coloco yo mi voz y en qué lugar del laberinto de la voz de mi voz está mi personaje y lo vuelvo a poner en el lugar. Importante también tomarse un tiempo para practicar nuevamente la voz de tu personaje. No te sientas presionado por la pauta. Páralo, búscalo y vuelves a grabar. Recuerden que siempre les digo, en los estudios no hay tiempo para todo esto que hemos hablado y para muchas técnicas que estamos viendo en este curso, pero tú las vas a trabajar permanentemente en tu casa para tenerlas activas y aplicarlas rápidamente cuando estés en la cabina en un estudio de doblaje con la presión de la producción.